Bienvenidos a nuestro segundo episodio de nuestro nuevo podcast. Se llama Qué Padre, le hemos titulado. Tenemos acompañándonos al hermano Rodolfo Gutiérrez, también conocido como el Señor de los Churros, ¿verdad? Es el nombre que su esposa, la hermana Doris, le ha puesto. Queremos pasar un tiempo para conocerlo y hacerle unas preguntas y que él nos cuente un poquito de su testimonio. Antes de eso, me gustaría hablar de una vez que fuimos a visitarlos. En ese tiempo ellos todavía no iban a la iglesia y nosotros estábamos trabajando en la ruta del camión, y ese día fuimos a visitar a sus hijas, a Amy y Ashley, y la hermana, ¿cómo están? Nos invitó, pasamos para adentro y me acuerdo que ¿quieren un café? ¿Quieren pan? Y sí, pasamos para adentro y el hermano Rodo estaba quieto, estaba bien callado, estaba en la mesa y no decía nada. Y yo me daba miedo y decía, este señor se me hace que nos va a correr de aquí. Pero ya después vino a la iglesia, eventualmente vino a la iglesia, gracias a Dios. Es uno de mis hermanos que me gusta platicar siempre con él. Entonces vamos a darle un tiempo para que él comparta su testimonio. Y me acuerdo algo que él siempre decía que él antes decía, ¿verdad? Yo nunca voy a ir a la iglesia. Entonces eso cambió. Él vino a la iglesia, después es un hermano fiel aquí en la iglesia, entonces queremos darle un tiempo para que él comparta su testimonio. Entonces, bienvenido, hermano. Es el primer guest que tenemos aquí en el podcast, entonces sé que está un poco nervioso, pero comparta un poquito de su testimonio. Bueno, pues antes que nada, pues quiero agradecerles de la oportunidad que me dan. Para los que no me conocen, como el hermano Raúl dijo, soy Rodolfo Gutiérrez, mejor conocido como, bueno, unos me conocen del Señor de los Churros, otros el hermano Rodo. Entonces, y sí, así es. Por mucho tiempo los hermanos de la iglesia estuvieron visitando a mis hijas desde que tenían iban a cumplir 3 años. Nosotros mentíamos para que se las llevaran en la ven. Pero pues yo estaba firme en eso de que pues yo no iba a ir a la iglesia, que no se molestaran en invitarme, que no perdieran su tiempo. Pero pues Dios les puso una carga a ellos, ¿verdad? Para que siguieran yéndonos a visitar y levantar a mis niñas para llevarlas a la iglesia. Y pasaron alrededor de probablemente como unos 8 años de que mis hijas viajaban en la ven rumbo para traerlas a la iglesia, y nosotros pues no queríamos nada con las cosas del Señor. Simplemente queríamos ese tiempo del domingo en la mañana para descansar un poco más y no tener los niños que cuidar. Y déjame le pregunto, hermano, yo siento que Dios es activo en obrar en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando no estamos cerca de la iglesia o cerca de Él. Entonces, cuénteme cómo siente usted que el ministerio del camión fue usado en su corazón para quizás arrimarlo más a la iglesia, o no siente que eso fue lo que Dios usó. Bueno, realmente así fue, porque eventualmente después de que mis hijas empezaron a venir y iban creciendo, cada día iba sintiendo más la necesidad de algo. No, realmente no podría decir que era de Dios, pero yo sabía que algo hacía falta en mi vida y en la vida de mi esposa y de toda mi familia en general. Y fue en una de las ocasiones pues que me hizo clic el momento, fue porque me encontré con un amigo anterior de años atrás, el cual se llama Juan Domínguez. Y él me dijo que él venía a la iglesia, y luego después mi esposa se lo topó en la iglesia porque la invitaron y fue porque había carne asada. Entonces me topé al hermano Juan Domínguez y miré cómo cuando yo lo conocí a él acababa de llegar de México. Es parte de su testimonio, pero me ayudó a mí. Y estuvimos trabajando juntos un tiempo. Él estaba enfocado en juntar dinero para traerse a su familia, pero algo que yo miraba es que era una persona seria, responsable, no maldecía, no tomaba ni nada de eso. Y en ese momento pues no supe de qué se trataba porque nunca le pregunté. Y usted trabajaba en el roofing, ¿verdad? Sí, así es. Y los grupos de ruferos, ellos siguen a las tormentas, entonces regularmente es un grupo de hombres que están viajando, están lejos de la familia, y una de las cosas que hacen, pues les gusta tomar cerveza, ir a fiestas y todo eso. Entonces
usted miraba al hermano Juan Domínguez que no se involucraba en nada de eso, y eso tuvo un impacto en su vida. Así es. En el momento pues no me di cuenta, ¿verdad? Porque hasta cierto punto platicaba con él y todo y convivíamos después del trabajo, pero en el fin de semana nosotros nos salíamos por otra parte y él se quedaba en el apartamento o en la traila donde vivíamos, porque estuvimos en Alabama, como dice el hermano. Pero cuando regresamos aquí a Oklahoma, que él dejó su trabajo para ir a México por su familia, después de alrededor de unos 5 años, yo creo sería, me lo volví a topar y miré su estilo de vida. Como él en un periodo tan corto de tiempo había empezado a trabajar, prosperar, tener su familia aquí, todos unidos en una iglesia, y yo seguía en lo mismo. Yo seguía viajando, buscando trabajo fuera. Si caía una tormenta, un tornado en Oklahoma, no pedía trabajo aquí. Yo esperaba que cayera una tormenta en Minnesota para irme fuera de mi casa. Y eso es realmente algo, en ese momento yo miraba el dinero que podía ganar por salir fuera. Desafortunadamente no miraba el tiempo que le quitaba de mis hijas y de mi esposa. Simplemente era el reflejo de una vida vacía que realmente no tenía una guía. ¿Y cuándo fue la primera vez que aceptó la invitación a ir a la iglesia y escuchar una predicación? En realidad no recuerdo exactamente cuándo sería, pero estuve en algún tiempo involucrado en un negocio de multinivel. Y ese negocio nos proveían ciertos libros y ahí fue donde empecé a leer, porque realmente no quería leer. Me decían de la Biblia y eso, pero no me interesaba leerla. En alguna ocasión la llegué a abrir y me daba sueño. Y con los libros otros, pues pensaba que leyendo los libros me iba a hacer millonario. Entonces, pero esos mismos libros, en ciertos autores decían ciertas frases bíblicas. Y yo en mi afán de buscar dinero y tratar de seguir el consejo de esos libros me empezaron a inclinar hacia buscar ciertos pasajes bíblicos para que me ayudaran. Y ahí fue donde, pues, fue una combinación de cómo Dios obró con nosotros a través de la ruta de la VEN, el que yo me encontré con el hermano Juan, y empecé a leer esos libros y empecé a darme cuenta que la necesidad no era el trabajo ni el dinero, sino que yo estaba vacío, que ese espacio no lo iba a llenar ni las amistades, ni el alcohol, ni el trabajo. Entonces, ahí fue en el momento que empezamos nosotros, pues yo le dije a mi esposa que teníamos que buscar una iglesia. Lo triste es de que yo no quería venir a la iglesia donde venían mis hijas. Me tomé a la tarea de buscar iglesias por todas partes y visité muchas iglesias. Y simple y sencillamente no encontraba paz. Aun cuando yo no sabía de la palabra de Dios, llegaba a un lugar y no encontraba paz, porque yo miraba mucha gente que no respetaban el templo, no respetaban al pastor, no había respeto, no había orden. Y siempre mi mente fue, si yo delante de mi Padre terrenal no puedo hacer esas cosas, porque hasta en peligro hasta una cachetada me diera si hiciera algo así, o me vistiera así, o hablara así. Entonces para mí eso no era correcto. Y usted al empezar a la iglesia, ¿cómo reaccionó su familia? Su familia no eran religiosos, entonces ¿siente que ellos estuvieron de acuerdo o verdaderamente estaban neutral o estaban en contra? ¿Cómo lo recibieron? Pues realmente no fue como una oposición, porque nunca fuimos de ir a una iglesia todo el tiempo. Sí nos mandaban que al catecismo y esas cosas, pero pues realmente no siempre llegábamos. Nos íbamos a jugar o a hacer otras cosas. Y en mi casa nunca fue de ir todos los domingos a una iglesia, a misa o cosas así. Ya después, eventualmente con el tiempo, hoy en día es cuando pues hay ciertas diferencias que muchas veces no entendemos de alguna parte por
por falta de lectura, de entendimiento, ¿ah? Pero solamente es pedir a Dios, ¿verdad? Que obre en los corazones de cada uno de nosotros y que nos demos cuenta qué es lo que Dios quiere de nosotros. Sí, ¿y cuándo fue el momento que usted se acuerda que usted dice, estoy convencido, siento la paz, que aquí es donde Dios me quiere, Dios quiere que yo le acepte? ¿Qué es lo que, ese momento específico que usted se acuerda que usted dijo, de ahora en adelante voy a hacer las cosas diferentes? No puedo recordar exactamente la predicación de qué se trataba, pero tenía que ver con el dinero y la salvación, y el dinero, siempre que hablaban en la iglesia del dinero, esa era mi preocupación, de que siempre dice uno, no, es que las iglesias quieren tu dinero. Y hay esa mentalidad de que las iglesias nomás quieren el dinero. Ayer estaba viendo en las noticias de que un pastor estaba pidiendo a los miembros que dieran su cheque de stimulus check para lo de la virus, ¿verdad? Todo lo que está pasando. Y hay esa mentalidad que la gente dice de las iglesias, que solamente quieren el dinero. Entonces, hasta cierto punto tienen la razón, y eso para usted era un tropiezo, pensar que las iglesias solamente quieren mi dinero. Pues realmente eso es lo que yo pensaba al principio. Ese siempre fue el momento en que, cuando empezaban a hablar del dinero, yo decía, ya van a empezar otra vez con el dinero. Y la próxima semana no regresaba. Y luego sabía yo que tenía que volver, porque Dios estaba obrando en mí sin yo saber. Y regresaba, y si volvían a hablar del dinero, inclusive el pastor decía, no se sientan mal, simple y sencillamente estamos en un pasaje que habla del dinero y se tiene que tocar el tema. Pero en realidad ese fue uno de los grandes tropiezos para mí, o dificultad para poder seguir asistiendo a la iglesia. Y luego, pero en una predicación, pues logré entender de que, pues, si todos tenemos necesidades básicas, la iglesia, bueno, lo que viene siendo el edificio, hay necesidades físicas como pagar la luz, el agua, el gas. Ya con el tiempo que estuve un poco más adentro, con que hubo alguna junta donde mostraron las finanzas de la iglesia, me di cuenta que pues Dios no necesita de nosotros, pero aquí en la tierra se ocupan del dinero para seguir adelante con las necesidades del edificio y todo, y me pude dar cuenta que no todas las iglesias son iguales. Simple y sencillamente hay iglesias que tienen su mesa directiva donde administran el dinero. Me di cuenta que el dinero que hay, que a veces entra, no es suficiente. Y ahí es donde se puede ver la mano de Dios obrando. Sí, así es, hermano. ¿Y usted cómo puede describir su vida antes de aceptar a Cristo comparado con después de aceptar a Cristo? ¿Cuál es la diferencia más grande, o cómo ve usted que es diferente su vida ahora? Pues realmente hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia. Y hace poquito estaba hablando con un primo mío, y él no está en la iglesia, pero me dijo algo que me dejó muy en claro muchas cosas de cómo vivía uno antes y cómo vive uno hoy en día. Porque me dice porque dice que él tiene un trabajito nomás para seguir adelante, pero aún vive tranquilo, a diferencia como vivía antes. Y me dijo, en ese momento me dijo, para vivir bien no necesitas mucho. Para vivir mal es cuando necesitas mucho. Por eso es donde está la avaricia, donde anda uno trabajando y queriendo ganar más dinero, porque no hayas en dónde gastar lo que ganas. Y gastas más de lo necesario. Entonces, mi vida, yo siento que pues cambió completamente. Así como tenía muchos conocidos y yo pensaba que eran amigos, pues todos empezaron a retirar porque ya no salíamos del trabajo, y pues ya no compraba el 12 o ya no compraba los cigarros, o empecé a dejar todo eso y empecé a tener en realidad dificultades en lo laboral, porque siempre pues traía un grupo de 8, 10, 15 personas trabajando, y
Cuando ya no compraba vicio, eran problemas porque ya 2, 3 no se presentaban a trabajar. Siempre lo criticaban a uno, si se equivocaba uno, se sigue uno equivocando, pero eso es algo que cuando no estás tratando de vivir como Dios quiere que vivas, la gente, o sea, siempre va a haber, cometes errores y la gente te va a juzgar inmediatamente, pero eso es cosas que la gente no entiende, que no somos perfectos, solamente estamos conscientes de cuando cometemos el error y Dios está ahí diciéndonos, tienes que arreglar esto, el Espíritu Santo te está guiando. Y sabe uno a veces, inconscientemente o conscientemente te equivocas y es triste porque dañas a muchas personas sin darte cuenta. Uh-huh. Sí, una conversación que yo he tenido con mi esposa, ¿verdad? Hablando de usted y su familia, una vez me acuerdo que le dije yo, es bonito ver cómo Dios obra en familias y es el cambio que se va notando año tras año, que alguien verdaderamente se quiere acercar a Dios y se mira la diferencia, ¿verdad? En las familias y cómo Dios está obrando. Es una bendición mirar eso. Usted por muchos años trabajó en construcción. Me acuerdo que tenía su camioneta, su troca y hacía todo tipo de trabajos. Y me acuerdo que un día me dijo, estaba platicando con alguien y yo iba pasando y escuché, y ¿de qué están hablando, hermano? Y me dijo, no, estoy pensando comenzar a vender churros. Y yo dije, churros. Y yo estaba siendo honesto, estaba pensando y dije, no, pues yo no sé si ese es un buen negocio, pero yo no sabía que su papá ya estaba vendiendo churros y que usted ya tenía toda esa experiencia. Entonces en México su papá vendía churros y después usted vio que quizás era un buen negocio para comenzar aquí en Oklahoma. Entonces explíqueme del proceso, cómo inició ese pensamiento de comenzar los churros aquí en Oklahoma City. Bueno, el negocio de los churros me da tristeza cuando a veces y me da coraje a la misma vez porque el equipo me lo regaló mi papá hace como 18 años me regaló el equipo para que yo empezara a trabajar. Y lo traje para Estados Unidos y yo vivía en Houston. Y cuando no tenía trabajo, me ponía a hacer churros donde yo vivía. Y la gente iba y compraba. ¿Y siempre tuvo éxito vendiendo churros? Sí. Pero lo triste es de lo mismo, regresamos a lo mismo, de cuando no tienes la necesidad de estar junto con tu familia y todo, nomás caía granizo en otra parte y yo me iba. Y dejaba abandonado ese negocio. Y nos movimos para Arizona y luego nos fuimos para Kentucky. Andábamos por todos lados y no decidíamos poner ese negocio, simplemente lo usábamos como cuando no hay nada de trabajo. Ahí ya sabía que de ahí pagaba los biles. Ya va a ser 4 años que fue cuando de plano nos quedamos, porque yo ya no salía a trabajar fuera, nos quedamos sin trabajo. Y me puse a vender churros tocando puertas. Y luego fui a México, traje una trailita y empezamos a trabajar. Pero en realidad mi padre siempre me decía, Rodolfo, no necesitas andar correteando por todo Estados Unidos. Vende churros. Dijo, no te vas a hacer rico, pero de aquí puedes vivir y sacar adelante tu familia. Y efectivamente, en una situación que no teníamos trabajo, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? En la próxima vez que pueda y que pueda juntar el dinero, voy a empezar a hacer una traila, va a poner el puesto. Y así fue, hace 4 años. Hace 4 años. Y tuvo un tiempo, le quiero preguntar, tuvo un tiempo un poco difícil, porque hace 5 años falleció uno de sus hermanos, ¿verdad? Así es. Y después pasó 1 año y después, me acuerdo que fue un servicio un miércoles, después, antes de que comenzara la predicación, se quemó el puesto, ¿correcto? Sí, así es. Era un miércoles, ¿verdad? Era un miércoles. Y a través de esos años iba pasando el tiempo y se falleció otro de sus hermanos. Y al mes falleció su papá. Al año de que falleció uno de mis hermanos, falleció mi papá. Ok, al año. Y después, no sé qué periodo de tiempo, falleció otro hermano, su último hermano. Al mes de que falleció mi papá. Y
yo nunca he perdido nada de mi familia así cercana, mi papá, mi mamá, todos han estado bien, pero déjenos entrar un poquito a ese mundo, hermano. ¿Cómo se mantuvo animado o cómo sobrevive emocionalmente un periodo tan pesado, tan difícil así y seguir, tratar de vivir? Pues realmente fue una época bastante difícil, pues para toda mi familia. Todos lo vivimos de una manera pues diferente de acuerdo a su condición, ¿verdad? Pero sí nosotros éramos 8 hermanos, y mis 4 hermanos varones, todos han fallecido, y todos fallecieron muy jóvenes relativamente. Ninguno tenía más de 41 años cuando fallecieron. Wow. Entonces, sí, fue algo bastante difícil. Lo que yo siento es que a mí me ayudaba mucho era buscar el consuelo en el Señor. Muchas veces, y lo digo porque pues muchas veces la gente nomás, mismos hermanos de la iglesia, porque no siempre lo comunicábamos, pero mismos hermanos de la iglesia me decían, este hermano ya se va de vacaciones. Sí, hermano, al rato regreso. Pero ellos no sabían la situación que estábamos viviendo nosotros en mi familia, y por eso fue un periodo probablemente mi hermano, el que falleció el último, hace 3 años de eso, va a ser 3 años. Pero de hace 3 años en los 4 años anteriores, yo creo que yo estuve yendo como unas 4 o 5 veces al año a México por una situación diferente u otra. Y aparte de eso, también para su negocio es necesario que usted vaya y agarre parte de sus cosas, ¿verdad? De lo que sí, usa. Así es. Entonces está yendo y regresando. Yo siento que a veces uno que viene a la iglesia y todo está bien en la vida de uno, es fácil mirar a los demás y criticar y decir, mira que ellos están faltando, y verdaderamente no conocer lo que está pasando. Yo pienso que a veces pueden venir momentos en nuestra vida que ni siquiera tenemos la motivación de ver a nadie, de ir a la iglesia, y es un buen testimonio de parte suya de que todavía están en la iglesia y todavía están de pie, tratando de ser fiel. Entonces eso es buen testimonio, hermano. Pero quiero que me platique también de su papá. ¿Qué tipo de relación tenía con su papá de niño? Cuénteme una vez que se portó mal y cómo su papá lo trató. Y pues mi papá no usaba la vara, pero se nota, hermano. Pero sí usaba el cinturón o la mano. No, yo en realidad yo estoy muy agradecido con Dios por mis padres. Porque realmente, aun cuando ellos no tenían conocimiento de la palabra de Él, siempre nos guiaron a hacer las cosas que se tenían que hacer. No nos enseñaron a tener pues malas mañas, a robar. Siempre desde pequeños, desde que yo me acuerdo, teníamos que trabajar para comprar cosas. No que ellos no pudieran darnos las cosas, simple y sencillamente siempre nos enseñaron que todo tiene un precio, todo tiene, y él decía que no era el precio monetario, sino que tú tenías que aprender el valor de las cosas, porque si no cuidábamos nada. Entonces desde pequeños a todos mis hermanos y mis hermanas nos enseñaron a trabajar. Mi papá le gustaba mucho la pesca y yo cuando estaba pequeño sí íbamos bastante a la pesca, lo acompañaba. Va uno creciendo y teniendo amistades y se va retirando uno de los padres porque quiere uno vivir con los amigos. Pero fue muy bueno, siempre muy estricto. Dice mi mamá que yo era el único que renegaba más con mi papá porque éramos demasiado parecidos, porque yo no quería trabajar con él. Porque mi papá me decía, haz esto de esta manera, y yo le decía, yo lo puedo hacer de esta manera y queda igual. Teníamos bastantes así desacuerdos,
Y a veces me mandaba llorando para la casa y llegaba a la casa y mi mamá me regresaba llorando para la carnicería otra vez o para los churros. Pero siempre él se preocupó porque no fuéramos personas de mal, de que trabajáramos. Una de las cosas que yo veo que es bien triste hoy en día, que a nosotros nos enseñaron mucho el respeto por las personas. Aun cuando tú fueras una persona que hicieras cosas indebidas, siempre tenías respeto a las personas mayores. Todas las personas las saludabas con respeto, te dirigías con respeto hacia los demás. Y cosas que hoy en día trata uno de explicarle a los hijos de uno, y la misma barrera del idioma lo impide porque no saben interpretar las palabras como usted y a una persona adulta le llaman de tú, y eso para nosotros era una falta grave. Si uno llegaba a hacer algo así, había disciplina. Pero una de las anécdotas que me acuerdo mucho fue que ahorita que dice usted, que fue, mi mamá me iba a pegar, no recuerdo por qué. Y yo, cuando iba a dar con el cinto, yo agarré el cinto con mi mano. Y ya mi mamá no hizo nada, solamente dijo, al rato viene tu papá. Y ya cuando llegó mi papá, yo corrí al baño y le cerré por dentro al baño. Pero nunca me acordé que por fuera tenía otra cerradura. Entonces yo me metí al baño y él cerró por fuera. Y ahí me dejó todo el día. Se fueron a trabajar y todo, y mis hermanas estaban pequeñas. Y ya era noche, eran como las 7 de la tarde y yo no había comido. Y mis hermanas me pusieron un plato de frijoles fríos por abajo de la puerta porque cabía. Estaba preso, encerrado. Y yo solo me puse ahí por mi mala decisión, y muchas veces aún de grandes hacemos lo mismo. ¿Qué diría usted que es la lección más grande que su papá le enseñó? Me acuerdo que ha platicado que una vez, bueno, no una vez, pero que su papá le decía, cuando usted ya se iba a ir a trabajar, ¿verdad?, que nunca se involucrara en las drogas, que tuviera mucho cuidado con eso, y usted me ha dado testimonio que gracias a eso nunca batalló, como muchas otras personas que trabajan quizás en construcción o un tipo de trabajo donde entra mucho dinero, después se meten a los vicios, que la cerveza, que drogas. Platíqueme un poquito de eso. Cuando yo terminé la secundaria en México fue cuando decidí venirme para Estados Unidos. Y mis papás no estaban de acuerdo que yo me viniera. Trataron inclusive de ponerme un negocio en México. Yo tenía tan solo 15, iba a cumplir 16 años. Pero ellos no querían que yo me viniera para acá. Me dijo mi papá, dijo, no, hijo, tú no te vas a ir. Y le dije, bueno, si no me da, y dije, si usted no me da los papeles, yo me voy a ir y me voy de mojado. Entonces... Pero usted nacido aquí y tenía papeles. Sí, pero estaba dispuesto, según yo, a esa edad de venirme hasta de mojado si no me daban los papeles. Entonces me dijo, pues hazle como quieras, yo no te voy a dar los papeles ni te voy a dar dinero para que te vayas. Dijo, aquí tienes donde trabajar, no tienes nada que ir a buscar allá. Y no se me olvida, yo tenía, no me acuerdo si era un anillo o 2 anillos de oro que él mismo me había regalado. Y yo fui y los vendí para poder juntar dinero para venirme. Y ya cuando tenía el dinero para el pasaje, le dije a mi papá, mire, ya tengo el dinero, como quiera me voy a ir. Y en ese momento fue cuando se dio cuenta que pues yo me iba a venir, que no me iba a poder detener. Entonces ya se sentó y habló conmigo y me dijo que el peligro que había en Estados Unidos, porque él vivió muchos años acá, y que tuviera mucho cuidado de las personas con las que me rodeaba. Dijo, y una cosa te voy a encargar. Dijo, siempre mantente alejado de las drogas. Ni las consumas, ni las vendas. Siempre mantente alejado de eso porque eso puede destruir toda tu vida. Dijo, mantente alejado de eso. Dijo, es una de las cosas que yo veo que dañan más a las personas allá porque yo estuve en aquel país. Dijo, y no te creas de las trocas nuevas que trae la gente, dice. Enfócate en tu trabajo, dijo, todas las deben. Dijo, enfócate en tu trabajo y pórtate bien y no más mantente fuera
mantente al margen de las drogas, tanto de consumirlas como venderlas o involucrarme en cualquier sentido con ellas. Y gracias a Dios, pues fue un consejo que siempre lo tuve en mi mente, siempre. Aun cuando yo tomaba y fumaba cigarro, cuando llegaba al punto donde yo sentía que ya no estaban mis 5 sentidos por el alcohol, tenía amigos que siempre me ofrecieron, pero siempre me abstuve de eso. Inclusive hay un hermano que conocí hace muchos años y él dice, él era el calmado del grupo, porque todo decía, él mismo decía, a él no le ofrezcan. Y es una bendición también, ¿no? Esa es parte de mi testimonio, porque ese hermano, en mi primer retiro de familia, ahí lo encontré después como de alrededor de unos 13, 14 años que no lo miraba, cuando juntos nos íbamos a México a tomar y hacer cosas que no deberíamos de hacer. Y él es parte de otra iglesia, ¿verdad? Es parte de otra iglesia, así es. Pero fue una gran bendición en mi primer campamento haberlo encontrado ahí, y él me reconoció nomás por donde estaba hablando, y él no sabía que yo estaba ahí, ni yo sabía que él estaba en una iglesia. Pues eso fue también una gran ayuda cuando yo inicié a venir a la iglesia. Y eso es una de las cosas más grandes que los jóvenes de hoy en día no tienen, ¿verdad? No tienen, muchos crecimos sin papá, sin esa guía, sin autoridad, sin alguien que nos pudiera restringir. Entonces, ¿cómo sería su vida? Usted puede dar testimonio, ¿verdad? ¿Cómo sería su vida sin su papá, sin esa guía, comparado a teniéndolo en su vida? Bueno, yo creo que hubiera sido completamente una persona malviviente, porque la razón principal de mi padre cuando se regresaron a México fue sacarnos del ambiente. Mi papá vivía en el este de Los Ángeles, ahí fue donde nací yo y nació mi otra hermana, pero mi papá nos quiso sacar de ahí porque él miraba cómo era la juventud. Y de hecho, yo tengo muchos primos y familia allá. Y yo me doy cuenta que eso es lo que mi padre trataba de evitar. Por eso decidió él regresar a México, aun cuando aquí había muchas oportunidades de trabajo y salir adelante. Él se preocupó más por mantenernos al margen. No siempre hace uno las cosas que debe hacer uno, ¿verdad? Pero dentro de lo que cabe fue completamente un bien para nosotros, para mantenernos distanciados un poco del mal. Y gracias a su papá, del esfuerzo de su papá, ¿verdad? De estar involucrado en su vida, de muchas maneras, usted ha podido aprender de él, y lo mismo que él le ha enseñado a usted, aunque quizás él no fue a la iglesia o no eran religiosos, ¿verdad? Sí le inculcó muchas cosas buenas, que ahora usted puede aplicar a sus hijos, su familia. Tiene 2 gemelas. ¿De qué edad son las gemelas? 18 años, hermano. 18 años. Están creciendo y es un tiempo, me imagino que difícil, ¿verdad? Porque yo tengo dos niñas y le digo a mi esposa bromeando que el día que ya se quieran casar, ese día es el día que me quiero morir. Ya no quiero estar aquí, porque es difícil, ¿verdad? Entonces, usted como padre, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado su mentalidad a través de los años, a través de mirar sus necesidades? Y es difícil que los padres se puedan conectar con los jóvenes de hoy en día. Entonces, ¿qué es lo que usted hace o cómo es su mentalidad para tratar de conectarse con sus jóvenes? Bueno, yo una de las cosas que pienso es que siempre ha sido difícil conectar con los padres. Aún en mi época no era tan sencillo porque era por el trabajo. Pero siempre fue, yo creo, por ejemplo, en el caso de mí hacia mi padre, era el ejemplo. Porque él siempre fue una persona responsable en su trabajo, siempre proveyó para la casa. No siempre se tomaron las mejores decisiones, pero era un gran ejemplo para nosotros, tanto mi madre de mucho trabajo. Mi madre y mi padre, los dos juntos trabajaron, nunca tuvimos una necesidad.
pero mi papá era de mucho trabajo, mucho trabajo. Yo inclusive le llegué a decir a él, ya ahora de grande, que él venía a visitarme, le decía, papá, hijo, le digo, es que yo no puedo, yo quiero hacer las cosas como usted trabajaba, pero no puedo, le digo, porque para mí yo lo miraba a él como que él vivía para trabajar. Le dije, papá, yo nomás quiero trabajar para vivir, le dije, no me interesa como hacer cosas demasiado grandes, simple y sencillamente yo quiero trabajar para vivir y estar un poco más con mi familia. Inclusive había veces que le decía, papá, vámonos a la pesca o algo. Y me decía, no puedes cerrar ahora, tienes que ir a abrir tu trabajo. Y le decía, no se preocupe por el trabajo. No, dice, si no vas y abres, yo me voy el viernes para mi casa. O sea, él estaba demasiado enfocado en el trabajo. Ahora, gracias a Dios que yo lo pude, para mí yo digo que es gracias a Dios que yo lo pude revertir eso, porque hubiera crecido así, y así fue por muchos años, que solamente era trabajo. Y ahora con mis hijos es lo que yo trato de explicarles, o sea, lo que yo trato de hacer es de tener un poco más de tiempo con ellos, y tratamos de hablar, no siempre, pues trata uno de ser un buen ejemplo, pero no siempre lo logra uno, ¿verdad? Pero sí, y una de las batallas es que cuando están chiquitos quieren estar con uno, quieren ir a todas las partes que uno va, pero crecen y ya es como que ya no quieren estar con los papás, ¿verdad? Entonces como que ya estoy grande, ya voy a estar en mi cuarto, voy a hacer lo que yo quiera, y es una batalla para los padres tratar de enchufarse o conectarse y hacer ese tiempo para conocer a sus jóvenes. Entonces esa es la batalla. ¿Qué consejo daría, verdad? ¿Cuál es la manera que uno puede tratar de conectarse con ellos? yo pienso que, por ejemplo, yo me equivoqué mucho, desafortunadamente, en el área de que mucho tiempo estuve fuera de la vida de ellos. Niños. De niños. Porque de hecho, cuando yo conocí a mi esposa, de los primeros 7 años que estuvimos juntos, 7, 8 años, yo creo la miraba como una vez o 2 veces al mes. Mis hijas crecieron y iban creciendo, y tenemos videos de cuando estaban chiquitas y ellas miraban un avión y decían, adiós papi, porque yo nunca estaba. Ellas sabían que iban y me dejaban al aeropuerto y yo me iba a trabajar. Y van creciendo y no tienes esa manera de conectar con ellos porque nunca estuviste con ellos. Entonces una de las cosas que debe tomar uno en cuenta como padre, ¿verdad?, es de que el dinero se ocupa en la casa, sí se ocupa. Tenemos necesidades que hay que cubrir, tenemos que trabajar, pero necesitamos tener cuidado realmente de que no estemos 100% enfocados en el dinero, que dejemos a un lado nuestra familia. Porque eso te va, tarde o temprano te va a pasar factura. Te va a doler en tu corazón ver todo ese tiempo que pudiste tener con tus hijos y no lo tuviste por andar correteando el dinero. O a lo mejor no el dinero, simplemente la libertad, o cuando no conoces de Dios, pues el andar en la calle. El creer que el dinero es todo y tú les mandas dinero y dices, con eso están bien, yo ya estoy proveyendo para mi casa. Gracias a Dios que, pues cuando ya empecé a venir a la iglesia, fue también que tuve a mi niño, el más chico, que hoy en día va a cumplir 12 años. Y con él he estado desde que él nació, yo ya no volví a salir fuera. Y pues Dios me ha permitido ver todo lo que perdí con mis hijas, que no estuve con ellas, y pues es bien duro no mantener ese balance entre el trabajo y el trabajo y la familia. Entonces te ves de que tiene uno como hombre, como padre de familia, tiene uno que analizar bastante esa área, porque vas a sentir culpa el día de mañana si hoy en día sabes que estás haciéndolo mal. El día de mañana vas a sentir culpa por eso. Sí, y es tan importante, ¿verdad?, que los padres se involucren en la vida de sus hijos. Por eso tenemos este podcast que estamos queriendo comenzar.
que animar a los padres que traten de conectarse con sus hijos, que traten de apartar ese tiempo para estar con ellos. Y es tan increíble, hermano, que cuando pasa el tiempo y uno está lejos de los hijos, ya no hay nada que uno puede hacer para regresar y estar con ellos. Ahorita mis hijos están chicos y es difícil porque no saben hacer muchas cosas y uno se desespera y la realidad es que ellos van a pasar por diferentes etapas y si uno quiere, pues uno siempre va a buscar una excusa para no pasar tiempo con ellos, ¿verdad? Y uno tiene que tratar de hacer ese esfuerzo, tratar de estar en la vida de ellos, porque un buen padre que está interesado puede tener mucha influencia sobre ellos y guiarlos en los caminos correctos. Entonces, hermano, para concluir, yo sé que usted habla con sus hijos, sus hijas, ¿qué consejo les daría? De aquí, un buen consejo de su corazón, que ellos se puedan acordar, que puedan tener en mente que quizás no ha tenido el tiempo, no ha tenido la dicha de poder decirles. Lo que yo puedo decirles a ellas es de que no se alejen del camino del Señor. Porque nosotros los mayores errores, nosotros realmente en mi familia comenzamos a vivir cuando conocimos al Señor, es cuando ha cambiado nuestra vida. Básicamente antes de eso era una vida común como cualquier otra persona. O sea, trabajas, regresas a tu casa, tomas, fiesta, amigos y vuelves a empezar a trabajar. Pero siempre hay un vacío. Entonces yo lo que le puedo decir a mis hijos, ¿verdad? Y a los jóvenes y adolescentes que puedan, es de que busquen el camino de Dios. Porque aun cuando nosotros como padres lleguemos a fallar, nuestro Dios no les va a fallar. Podemos pasar situaciones diferentes, pero Él siempre va a estar ahí para nosotros. Amén. Y para concluir este episodio, sabemos, como habíamos mencionado, que Dios está obrando en la vida de cada persona. Dios quiere que todos sean salvos, que todos procedan al arrepentimiento. Y lo que quiero hacer es compartir un versículo de 2 de Pedro 3:9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí acabamos de escuchar un testimonio de un hermano fiel de nuestra iglesia, un padre, y él ha dado testimonio cómo Dios ha obrado en su vida, y la vida es mucho más dulce cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces queremos terminar ahí, sigan esperando el siguiente episodio y sigan apoyando. Muchas gracias. Fue borrón y cuenta nueva, cuando en la cruz me perdonaste.